van a anunciar el Evangelio de Jesús al mundo, a todas las razas, a todas las culturas, a todos los pueblos. Entonces el Espíritu Santo hace que nazca la iglesia, una iglesia misionera, evangelizadora, que va entonces al encuentro de los hombres. Amigos y amigas, muy buenos días. Pues ahora nos encontramos en Bulobulo, en la celebración de la confirmación de los jóvenes y señoritas acá en Bulobulo, podríamos decir, del país, y nos congrega el Espíritu por su acción en una gran familia. Por eso permite que se anuncie el Evangelio a estos pueblos de Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, etc., y al final después se convierte la acción misionera de la iglesia en el mundo entero, no solamente al pueblo elegido de Israel, los judíos, sino también los no judíos, que se llamaban paganos por entonces, pero así se ha ido extendiendo entonces no solamente por Palestina, por Israel, sino por Italia, Europa, España, en fin, y con el descubrimiento de América, la evangelización ha llegado también a nuestros pueblos, por la que nosotros también hemos abrazado esta fe que nos han transmitido nuestros antepasados, primeros evangelizadores, misioneros de estas tierras, nos han educado en la fe cristiana, en la fe católica que nosotros profesamos. Nos alegra justamente porque nos identificamos como cristianos, como católicos, como pertenecientes a este pueblo de Dios. Una primera naturaleza que nos invita a esta primera lectura es a ser misioneros, discípulos de Jesús. Una vez que recibe una la acción del Espíritu, la presencia del Espíritu, no podemos callar, no podemos avergonzarnos de nuestra fe, de aquello que creemos, de aquello que profesamos. Tenemos que saber compartir nuestra fe. Cuando se la transmite, se fortalece, pero si lo guardamos solamente para nosotros, pues es como una llamita que se va moviendo. Entonces, en la segunda lectura hay algunos consejos muy importantes que con la presencia del Espíritu Santo, pues tenemos que seguir adelante en nuestra misión. Nos dice que la Escritura está inspirada en Dios. La importancia de la palabra de Dios en la vida cristiana, porque es Dios mismo que nos habla, Dios mismo que nos corrige a través de la palabra, es Dios mismo que nos educa, que nos forma. El Espíritu es un maestro interior que nos habla al corazón. De manera que, como dice esta segunda lectura, predispone nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra voluntad a hacer siempre el bien, desear hacer el bien en el mundo. ¿Qué significa eso? Pues actuar honestamente. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer el bien, por lo menos esperamos que con la formación de la conciencia que ustedes han recibido, sean personas de bien. Por lo tanto, lejos de la delincuencia, lejos de la corrupción, lejos de la injusticia, lejos del abuso de poder, lejos de la ambición, lejos de la violencia. Pues el Espíritu Santo, para hacer el bien, busca siempre que pensemos en algo bueno. Hablemos y de nuestra boca salgan también palabras edificantes, que animen, que consuelen, que alegren, que no sean palabras que se convierten en un arma que destruye a la persona. Entonces, una primera cosa importante, esta segunda lectura nos dice, tenemos que siempre predisponernos para hacer el bien. Entonces, en situaciones de conflicto, tenemos que tener presente. No nos podemos prestar, por ejemplo, a la violencia. No nos podemos prestar a la confrontación.
No podemos alimentar rencor en nuestro corazón. Nuestra fe nos une, como hemos visto en la primera lectura, pero esa fe nos pone en comunión y hace que nos sintamos hijos e hijas del mismo Padre, por lo tanto, hermanos entre nosotros, iguales en dignidad. Y por eso dice todavía Pablo a Timoteo: proclama la palabra de Dios. Es decir, la Santa Biblia, la palabra de Dios, no es tarea solamente del sacerdote, de los obispos. Bien sabemos que nuestros hermanos no católicos de diferentes confesiones cristianas, que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, llevan arriba y abajo su Biblia. También en el trabajo, también en el mercado están con su Biblia. Y nosotros católicos estamos prohibidos. Naturalmente que no podemos tener una Biblia en nuestra casa, y no solamente como adorno, sino tenemos que familiarizarnos con la palabra de Dios. Tenemos que escuchar a ese Dios que nos habla en nuestro corazón. Y dice Pablo, hay que anunciar la palabra a tiempo y a destiempo. Por eso dice, arguye, reprende, exhorta con paciencia, incansable, con afán, enseñar. Son consejos sabios importantes que quienes se confirman son discípulos de Jesús, por lo tanto misioneros de Cristo, y que tienen que anunciar la palabra a tiempo y a destiempo, y no solamente de palabra, sino con la propia vida. Uno tiene que demostrar su identidad religiosa, cristiana, católica, y bien sabemos que tenemos que alimentar nuestra fe para que no se debilite, para que no se apague. La misma oración personal diaria, la participación en la misa de los días domingos y en cada uno de los sacramentos, la confesión frecuente, la lectura de la palabra de Dios. En fin, hay diferentes formas de alimentar, de nutrir nuestra fe, porque quien se confirma se predispone a ser misionero de Jesús, discípulo, por lo tanto, aquel que anuncia la palabra a los hombres. No solamente es tarea de los sacerdotes, de los catequistas, o de las religiosas, o de los obispos, sino que el anuncio de la palabra es misión de todo bautizado, por lo tanto, de todos quienes se confirman. Bien, hemos escuchado en el Evangelio de este domingo, nos habla de una parábola acerca de una viña. En suma, la viña representaba en el tiempo de Jesús al pueblo de Israel. Pero hay quienes que Dios esperaba que, habiendo mandado a los profetas, habiendo dado la ley en el Antiguo Testamento, habiendo enviado a los profetas para persuadirlos, para exhortarlos, para que tengan el recto camino, sin embargo, el pueblo no escucha. Quienes están en función de autoridad, dice este Evangelio, sacerdotes, ancianos, pero también los escribas, los maestros de la ley, en fin, se ve que no practicaban aquello que predicaban, y eso es lo que no gustaba a Jesús, especialmente los fariseos. Eran muy exigentes con las normas, minuciosamente, tratando de observarlo, pero no hacían de corazón el culto, los ritos, simplemente lo hacían por cumplimiento, es decir, que no se identificaban con aquello que ellos hacían. Entonces, es esto que Jesús está poniendo de relieve a través de esta parábola. Les dice, ustedes mismos van a responder. Si hay entonces un dueño de la viña que lo cuida, pone una torre, en fin, para la vigilancia, y bueno, todos los cuidados posibles, y les confía a unos viñadores. Ahora bien, aquí nos damos cuenta que los viñadores no son propietarios de la viña, son simplemente servidores del dueño de la viña, y el dueño de la viña es Dios. Podemos decir, el reino de Dios es esa viña, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el nuevo pueblo de Israel, que es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Nosotros, entonces, somos esa viña del Señor. Ahora, ¿de qué manera tratamos nosotros a los enviados de Dios, a los mensajeros de paz, de amor, de justicia? ¿Será que a veces también se presentan golpes
incluso muertes, y escuchamos, y se entiende algunas cosas, lamentablemente, a veces también cuestiones fortuitas. Sin embargo, cuando está detrás una injusticia, cuando hay abuso de poder, cuando está lamentablemente detrás la delincuencia, pues bien sabemos que la vida en toda circunstancia siempre se tiene que respetar, pero lamentablemente el ser humano atenta contra la vida de su propio, por egoísmo, por ambición, llaman las guerras, con razón, sin razón. ¿Cuánto dinero se gasta en la guerra, carrera armamentista, hasta afectar la economía mundial, hasta nosotros? Entonces, en Europa, la iglesia también, nosotros, queridos hermanos, nuestros bienhechores en Europa tienen menos ingresos. ¿Por qué? Porque ha subido la luz, ha subido los impuestos, ha subido el agua, todos los servicios, y él no tiene dinero para ayudar. Estamos realmente viviendo esa necesidad, y hay países que se acogen a los refugiados. Entonces, cuánta dificultad y problema nos trae a todo el mundo esa gente que no piensa en el prójimo, no piensa en el bien común que hemos visto en la segunda lectura. Tendrán sus intereses económicos, políticos, quién sabe de qué naturaleza, pero ¿por qué tienen que afectarnos a todos? Tenemos derecho a vivir en paz, tenemos derecho a trabajar, y con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio digno y honesto, tenemos derecho a que nuestro pueblo progrese, se desarrolle con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esas cosas se presentan. Pero al final dice en esta parábola, pues esos señores trataron así mal, y después Dios mandó a su, bueno, aquí dice, el dueño de la viña mandó a su hijo, que en realidad el dueño de la viña es Dios, y a quien manda es a su hijo Jesús. ¿Qué es lo que hacen con Jesús los judíos? Le condenan a muerte. Ustedes saben su pasión, ¿no? Entonces lo mataron, como dice acá. Y les pregunta después, a ver, ¿qué va a hacer con esos viñadores? ¿Qué va a hacer? Dice, y ellos mismos emiten el juicio, les quitará a esos señores y dará su viña a otros. Es decir, no somos dueños, no somos propietarios, somos simples operarios de la mies del Señor, y tenemos que administrar todo cuanto Dios nos ha confiado, como dice la segunda lectura, para el bien común, por el bien de cada persona, de cada ser humano. Bien, así hay mucha riqueza en la palabra, queridos hermanos, pero que a la luz de esta palabra, quienes se confirman, de verdad, asuman un compromiso serio ante Dios y ante la iglesia, y recuerden que la confirmación no es una despedida de la iglesia, o sea, no significa que ustedes están última vez en la misa, a veces ocurre así, la misma confesión. A veces el día del matrimonio ustedes se acuerdan, ¿cuándo me confesaste la última vez? Para mi primera comunión, para mi confesión. Vergüenza, ¿verdad? La ley de la iglesia que ustedes han sabido es que debemos confesarnos con frecuencia. Es decir, por lo menos en las fiestas más importantes del año. Pero al mismo tiempo, no nos olvidemos que debemos comulgar con Cristo, escuchar su palabra y recibir su cuerpo y su sangre. Ustedes saben que tienen derecho y tienen también el deber de recibir, de unirse con Jesús en la Eucaristía, y bien saben que tienen que preparar su corazón para recibir dignamente al Señor a través del sacramento de la confesión. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces, pasamos a la renovación de las promesas del bautismo. De esta forma se desarrolla lo que es la celebración de la confirmación.